lo van a estar subiendo, no sé, esta tarde o mañana a la mañana. Lo que pasa es que estuvimos, el profe que tenía que subir estaba complicado, no lo podía subir, pero bueno, vamos a ver solamente los dos primeros casos hoy, así que no es, no es mucho lo que vamos a tardar. A ver cómo estamos con el ingreso. Bien, comenzaríamos con el caso porque veo que no están ingresando más alumnos, estamos más o menos estables ya. Bien, el caso 10 no agrega nada nuevo, sino que es uno de los casos adicionales que teníamos en la cartilla. Eh, lo pusimos ahora en el práctico como para que tengamos en cuenta un caso particular en lo que se nos pueden plantear la combinación de todo lo que fuimos viendo hasta el momento, ¿sí? En la que planteamos alguna refinanciación de deuda, si vamos a tener que hacer el análisis de si hay una renta, hay un descuento que nos están haciendo en una refinanciación, qué sucede con una nueva, eh, una vez que se traslada en el tiempo, no estamos en el momento inicial, sino que estamos en el momento posterior, cómo determinamos un saldo de deuda en función de la metodología que venimos haciendo con el trabajo de la red. ¿Sí? A modo de repaso, y que usted siempre tiene que tener en cuenta, es, vamos a analizar qué tipo de renta tenemos o nos está planteando el caso. Recuerden que teníamos la renta inmediata, ¿sí? Puede ser adelantada o vencida, pero era la renta inmediata cuando el momento de evaluación coincidía con el momento inicial de la renta. ¿Sí? El momento inicial y el momento de evaluación estaban en el momento cero. ¿Sí? Eh, Después teníamos la renta anticipada, y que uno de los casos de la renta anticipada es la imposición. Esa imposición era cuando el momento de evaluación estaba al final, el momento final de la renta. ¿Sí? Y decíamos que puede haber otra anticipada, que vimos en los últimos casos, en la que el momento de evaluación sea posterior al inicio, no necesariamente coincidente con el final. ¿Sí? Y habíamos analizado el caso de las rentas diferidas, que eran aquellas en las que el momento de evaluación es anterior al momento inicial de la renta. ¿Sí? Entonces evaluamos antes de ese periodo de gracia o de diferimiento. Básicamente, con esas rentas son con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Y siempre tuvimos que analizar si la renta era de cuotas constantes, porque cuando las cuotas no son iguales, no son constantes, no podemos aplicar el modelo de una renta constante. Eso tenemos que tener también en cuenta, ¿sí? Para ver si tenemos que separar, si estamos en presencia de una sola renta o de dos rentas, ¿sí? En función de los valores de las cuotas, los periodos que tengan, el periodo de pago de las cuotas. El pago Bien. Leemos el caso y vemos cómo lo vamos a plantear. Dice, un comerciante recibe un préstamo de 30.000 pesos a cancelarse mediante el pago de 12 cuotas bimestrales adelantadas e iguales. ¿Sí? Están diciendo que las cuotas se pagan cada bimestre, no es un mes, sino son 2 meses, y que son adelantadas e iguales. Inmediatamente de pagada la quinta cuota, o sea, ya nos están planteando un momento de evaluación distinto cuando llegue el momento del pago de la quinta cuota, se acuerda con el acreedor en refinanciar su deuda bajo las siguientes condiciones, todas simultáneamente. Todas estas tres condiciones que vamos a poner son las que van a ser parte de la refinanciación. Primero nos dicen una reducción de un 5% del valor adeudado a ese momento. Es decir, vamos a tener que buscar cuál es el saldo de deuda una vez pagada la quinta cuota. En el momento pagamos la cuota y allí tenemos que hacer
la determinación del saldo de deuda, ¿sí? Bajo estas condiciones. Nos hacen un 5% el descuento de ese valor adeudado a ese momento. El pago de 10 cuotas mensuales vencidas, ¿sí? Siendo las últimas 5 un 30% inferior a las anteriores. Si vamos a tener 10 cuotas mensuales vencidas, tenemos 5 de un valor y 5 de un valor que va a ser un 30% menor a las primeras. ¿Sí? O sea, no vamos a tener las 10 cuotas del mismo valor, sino 5 de un valor y 5 de otro. Entonces tenemos que reconocer e individualizar, recién les decía, si no tenemos del mismo valor, estamos en presencia de dos rentas, ¿sí? Entonces, una renta la evaluamos de una forma y la otra renta la evaluaremos como corresponde en función de la época o el momento de evaluación. Y a su vez también va a haber la realización de un pago extraordinario de 5.000 pesos a la finalización del cuarto mes contado a partir de la refinanciación. O sea, transcurrió 4 meses completo, al final del cuarto mes, desde la refinanciación, vamos a tener ese pago extraordinario. Entonces tenemos esas tres condiciones, o sea, tres, no requisitos, sino las características que tuvo esta refinanciación. Se sabe que la tasa con la que se realizó el préstamo y el acuerdo fue una tasa efectiva semestral del 0,12. ¿Sí? Bien. Acá nos aparece una tasa efectiva semestral. Y dentro de toda la operación original que tenía cuotas bimestrales, no podemos utilizar esa tasa semestral, ¿sí? Deberemos convertirla para que podamos utilizar en el periodo de la renta de la inicial, ¿sí? Que son cuotas bimestrales. Y después, la refinanciación son con cuotas mensuales, ¿sí? Entonces, también deberemos hacer la conversión para buscar la tasa para utilizar en función del periodo de la renta. Determine, previo gráfico y análisis, el valor de las cuotas que se originan en la operación. Es decir, tenemos la primera operación que no nos dan el valor de las cuotas, tenemos que determinarlo, y después también tenemos que buscar el valor de las cuotas de la refinanciación. Bien. Bien. Entonces, vamos a extraer primero los datos de la operación original, buscamos las características que tuvo la operación original y pensemos en determinar el valor de las cuotas que no tenemos. Decimos que la deuda era de 30.000 pesos, se van a pagar en 12 cuotas bimestrales, n va a ser igual a 12, vamos a tener 12 bimestres, y acá está reflejado en meses, y van a ver que el pago de las cuotas es cada 2 meses. Pero nos decían que las cuotas eran adelantadas, entonces vamos a simbolizar la C con ese tilde, digo, comillita, para indicar que son adelantadas. Por eso tenemos la primera cuota en el momento cero, la segunda al final del primer bimestre. ¿Sí? Ustedes, si quieren orientarse como para que también los ayude, recuerden, les decía, el eje temporal podemos poner así 24 meses, la palabra al costado, y después hacer 0, un bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, 4 bimestres, hasta llegar a los 11, 12 bimestres. ¿Sí? Los indicamos en meses y en bimestres. Quieren para que les quede claro. En realidad este gráfico, si ustedes la hacen con simplemente bimestres, 0, 1, 2, 3, 11 y 12 bimestres, estaríamos haciendo el gráfico en función de los datos que tenemos, ¿sí? Porque no tenemos nada inicialmente de pagos mensuales. Esta indicación que les hacemos nosotros es como para que les llame la atención, ¿sí? Y no sea como que en todas las otras había 12 cuotas mensuales y 12 cuotas, y acá crean que también son 12 cuotas mensuales. Son bimestrales, tal como lo indicamos en el tiempo. Y nos dan una tasa efectiva, una I', de 0,12, que es una tasa efectiva semestral, el dato. Es decir, que no podemos aplicar, tenemos la cantidad de cuotas en los periodos de pago que son bimestrales y la tasa semestral, deberemos como primer cálculo hacer la conversión de esa tasa para buscar una tasa que se aplique en el bimestre, en esta operación original.
Entonces tenemos que determinar el valor de las cuotas. Con el procedimiento que estamos haciendo, estaríamos en presencia de una renta inmediata. Cuando se otorga el préstamo y se van a calcular las cuotas, el momento de evaluación es el momento en que se otorga el préstamo de los 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces el momento inicial va a coincidir con el momento de evaluación, por ende es una renta inmediata, adelantada, porque las cuotas son adelantadas, según el enunciado. Bien. El gráfico nos indica que tenemos que hacer la actualización de todas las cuotas. La vamos a hacer en realidad en función del modelo de la renta inmediata. ¿Sí? Adelantada. Las cuotas son adelantadas. Recuerden, la primera cuota la ven como que no está actualizada, sino que está al valor puro de la cuota C por 1 sería. Y la segunda cuota recién tiene un periodo de actualización, pero el periodo es bimestre y no mes, como lo veníamos haciendo, porque se pagan cada bimestre, ¿sí? Al inicio de cada bimestre. Y así sucesivamente hasta la última cuota, que serían cuota por B a la 11, ¿sí? 11 bimestres de actualización porque está adelantada en el último bimestre, pero recuerden que ese B va a tener que actuar una tasa bimestral, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en función de esa tasa efectiva semestral, buscar la conversión de la tasa y buscar una tasa que actúe en el bimestre. Partiendo de una tasa, el modelo de la tasa efectiva, 1 más la tasa efectiva, 1 más la proporcional, y sobre M a la M, esa tasa de 0,12 es una efectiva semestral. 1 más 0,12 es un semestre. Tenemos que buscar del otro lado de la igualdad, ustedes ya saben cómo convertir, tenemos que completar también un semestre, pero buscando una tasa que haga capitalizaciones bimestrales. O sea que podríamos buscar una tasa proporcional bimestral, que podríamos pensar en una I que sea una tasa nominal semestral dividido 3. El semestre lo dividimos en 3 y obtendremos una proporcional trimestral y capitalizamos, ¿sí? Perdón, una proporcional bimestral. Estamos buscando el bimestre, la tasa bimestral, y lo elevamos a la 3 porque vamos a capitalizar 3 bimestres para completar el semestre de la tasa de datos. Entonces, nuestra I sobre 3 va a ser la tasa proporcional semestral a aplicar y nos da un valor de 0,0385. Directamente con esa tasa proporcional bimestral, si nosotros pensáramos que en un próximo paso haríamos una capitalización, una sola capitalización para obtener una efectiva bimestral, va a ser el mismo valor que esta tasa. Si hacemos 1 más 0,03 elevado a la 1 para obtener un bimestre, del otro lado de la igualdad nos quedaría esa tasa efectiva bimestral, que es del mismo valor que esta tasa proporcional bimestral. O sea que directamente, si ustedes averiguan esta I sobre 3, que será la tasa proporcional bimestral, termina siendo la tasa efectiva bimestral si la capitalizamos una sola vez. ¿Sí? Lo conseguimos el bimestre. Esta conversión de tasa para buscar una tasa mensual, partiendo de la misma tasa, la vamos a necesitar para cuando hacemos la refinanciación, donde hablaba de meses. ¿Sí? Es el mismo procedimiento. Teniendo esa tasa efectiva semestral, lo que tengo que buscar es una tasa proporcional mensual, o sea que a la I, que sería nominal del semestre, la divido en 6 para que haga capitalizaciones mensuales, y elevado a la 6, capitalizaciones mensuales, conseguiría el semestre. O sea que mi I sobre 6 sería la tasa proporcional mensual. Si ustedes la quieren plantear porque piensen que la I siempre va a ser una TNA, podrían plantearla como a esta bimestral y TNA sobre 6. Entonces, también obtendrían el mismo valor, pero cuidado con la capitalización. ¿Sí? I sobre 6, pero debería también capitalizar 3 bimestres, ¿sí? Porque tengo la tasa efectiva del semestre.
Y si O quieren hacer sea, aquí, profe, podemos poner I sobre 6 elevado a las 3, ¿sería? a la 3, exacto. Y esa I sería una nominal. No la vamos a utilizar porque lo que vamos a usar es la división completa, toda la tasa proporciona a la I sobre M, que nos va a dar el mismo valor. Ustedes la hacen igual, I sobre 6 elevado a la 3, y acá cambia que es el I sobre 6, pero el valor es el mismo. ¿Entienden? Porque el exponente sigue siendo el mismo, el 3. O sea que a la 1 más 0,12 sigo elevando a la 1 sobre 3 menos 1, y lo que me cambia es que tengo una I sobre 6. Y sigue siendo una tasa proporcional bimestral. Estoy buscando la tasa para el bimestre. ¿Sí? Cambia solamente la denominación, en vez de I sobre 3, I sobre 6. Pero está partiendo la I sobre 3, pensando la I como tasa nominal semestral, que lo divido en 3, al semestre lo divido en 3. Y la I sobre 6 sería la misma. El tema es el exponente. Que si el factor 1 más I sobre M es capitalización bimestral, debo elevar a la 3 para completar el semestre. ¿Sí? Ya sea que use I sobre T o I sobre 6. Da exactamente lo mismo. ¿Sí? Y en la tasa, para buscar la tasa mensual, también podría plantear una I sobre 6 o una I sobre 12, pero el exponente necesariamente va a ser 6 porque estoy buscando que el factor de capitalización, el 1 más I sobre 12, sea mensual. Entonces tengo que elevar a la 6 para completar el semestre de la tasa. Lo único que va a cambiar no es el valor, sino que voy a plantear acá una I sobre 12, pero su nombre va a seguir siendo tasa proporcional mensual. ¿Sí? Lo aclaro porque es una constante pregunta. Y en realidad, ¿cuál es la tasa que yo voy a utilizar? La tasa efectiva mensual. Y en el primer caso, la tasa efectiva bimestral. Búsquenla como a ustedes les parezca mejor, como les sea más práctico. Aquí le hemos planteado algo para que parece sencillo y no hay confusión, que va a ir sobre 3 elevado a la 3. Bien, estoy completando un semestre a partir de pensar que en el semestre, que lo divido en 3 bimestres y capitalizo los 3 bimestres. Pero si a ustedes piensan que la conversión siempre la quieren hacer con la I, que sea una TNA, esta I de la proporcional que sea una TNA, piensan TNA sobre 6 es bimestre, TNA sobre 12 es mes. ¿Sí? Y tienen que variar la cantidad de capitalización. A esta altura no deberíamos estar ni conversando de esto, ya debería estar en claro, pero es una pregunta reiterada, por eso que directamente se los explico para que no les surja la duda ni en el parcial ni cuando pretendan resolver casos. ¿Sí? No hacemos el próximo paso de buscar la efectiva bimestral porque es el mismo valor. ¿Sí? A esta tasa voy a hacer 1 más I sobre 3 elevado a la 1 y me va a dar 1 más I'. Esa I' es el mismo valor 0,0385. ¿Sí? Y si busco la efectiva mensual, también voy a obtener esa efectiva semestral de este valor, 0,0191. ¿Sí? Entonces, directamente puedo usar la proporcional porque termina con una capitalización, termina siendo la efectiva de ese periodo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Debo necesariamente convertirla porque tengo una tasa que no es del periodo que hemos graficado. Acá tengo una renta de periodo bimestral. O sea que adelantada, pero al inicio de cada bimestre tengo los pagos. Debo usar una tasa bimestral para poder aplicar el modelo. ¿Sí? Voy a aplicar el modelo de la renta inmediata, adelantada, no vencida. Entonces, al BDNI le ponemos el tilde o esa comilla. A la cuota, si quieren, también le agregan, no necesariamente ya con indicar que esto es adelantada, y simbolizar el ADNI con la de imprenta, el A de imprenta, que es la simbología de la renta inmediata adelantada, directamente, como el dato que necesitamos buscar es el valor de la cuota, sabemos que la deuda es de 30.000 y vamos a hacer una A a la menos 1
¿sí? Porque hacemos el pasaje eterno. El ADN tendrá que pasar dividiendo, o expresada como la a la menos 1, para determinar el valor de la cuota. En realidad ustedes, a la inversa, dan vuelta a la fórmula. 1 más i a la n menos 1 pasaría al denominador, y el denominador al numerador, que sería el i por 1 más i a la n. Para calcular con 12 cuotas y esa tasa, que es la efectiva bimestral, de 0,0385. Recuerden que esta adelantada es igual modelo de la vencida por 1 más i. Pero cuidado que es el a la menos 1. O sea que si damos vuelta a todo, el 1 más i también tendremos que darlo vuelta, ¿no? También va a invertir. Acá no lo estamos haciendo, pero ustedes lo deben hacer. Si no se quieren mezclar, directamente utilizando el modelo dicen 30.000 igual a la cuota por ese ADNI, que va a ser la adelantada o la vencida por 1 más i. Una vez que determine este valor, pasará dividiendo a los 30.000 para sacar el valor de la cuota, que nos da 3.051,30. ¿Sí? Llegado al caso del parcial, ustedes tienen que indicar cuando hagan el desarrollo que esto lo transforman en la vencida por 1 más i, todo a la menos 1. ¿Sí? Para que queden claros y para que no se les pase. Porque acá, claro, que a veces he visto que dan vuelta solamente el ADN vencida, y el 1 más i que capitalizó también habría que darlo vuelta, porque en realidad lo que está multiplicando pasa dividiendo al otro término, ¿sí? Pasaría dividiendo a los 30.000. ¿Se entiende la aclaración? Sí, profe. Bien. Entonces ya tenemos determinado el valor de las cuotas. Las cuotas son de 3.051,33. Ese es el valor de cada una de las cuotas, ¿sí? De las 12 cuotas adelantadas que tenemos. Ahora nos decía el planteo. Ya está, esa fue la operación original. Ahora empieza a transcurrir el tiempo y nos dice, inmediatamente de pagada la quinta cuota, es decir, hablamos de inmediato para decir que voy, pago la cuota, y en el momento de, una vez que pago, pido la refinanciación y acuerdo con el acreedor la forma de refinanciación. Pero está pagada, nos está indicando que se paga la quinta cuota. Ahora, cuidado, vamos al gráfico. A ver, y el gráfico aquí nos da una ayuda para que veamos lo que deberíamos pensar si no lo tenemos al gráfico. Yo pago la primera cuota. ¿En qué momento la pago? En el momento 0. Pago la segunda cuota y estoy en el mes 2 o bimestre 1. Pago la tercera, porque piensen que podemos tener bimestre acá. Pago la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta cuota. La quinta cuota la pago en el mes 8, que sería el cumplido 4 bimestre o iniciado el quinto. Cuidado que estas son las 5 cuotas que pago. No estoy pagando la sexta cuota, que sería cuando termino el quinto bimestre o inicio el sexto. Pagué solo 5. Fíjate, me dice pagada la quinta cuota. Entonces, siempre le decimos, ustedes pueden graficar en el mismo gráfico y continuar a hacer la determinación. Pero nosotros les proponemos, y que ustedes tienen que verlo, hacer un nuevo gráfico para la refinanciación. Siempre en un nuevo gráfico, si quieren, que lo hacen a la misma altura del otro gráfico para comparar, ¿sí? Pero para que les queden claro de cuál es el momento de evaluación, y como en este caso estamos indicando que las 5 cuotas están tachadas, ¿sí? Las vamos tachando a medida que las vamos pagando. Y dice que en ese momento se hace la refinanciación, inmediatamente pagada. El día que pago y en ese día hago el acuerdo de la refinanciación. No espero
al final del bimestre, ni al otro mes. En ese momento hago la refinanciación. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el momento de evaluación para determinar mi saldo de deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos decía que al saldo de deuda nos hacen un descuento y en base a ese saldo recién hacemos la refinanciación para calcular las cuotas. ¿Sí? Entonces, la base de todo es determinar el saldo de deuda. Y les diría, no solo en este caso, en todas las refinanciaciones, la base de la refinanciación es determinar cuánto es el saldo que debo. ¿Sí? Mi saldo que debo no es cuánto vale cada cuota que debo y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuotas de 3.000. 7 por 3.000. No es esa la deuda al momento de refinanciación. ¿Por qué? Porque 3.000 va a valer, son valores futuros en el momento de vencimiento de cada uno de esos valores. ¿Qué debo hacer? Actualizar cada una de esas cuotas para determinar el saldo de deuda. Entonces, en este momento, que es el 8º mes, o sería cumplido los 4 bimestres, el día que pago la quinta cuota, que es adelantada, a esa fecha determino el saldo de deuda, a que le tengo que hacer todas las condiciones que me da, en este caso, sobre todo un descuento. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar, y como esta va a ser la fecha de evaluación, yo pienso en este momento que sería el 0 de mi refinanciación. ¿Sí? Y tengo todas estas cuotas que serían una renta inmediata vencida. A esta fecha, al momento de evaluación, si esto ya está cancelado, pagado debidamente a su tiempo, no generé intereses, no tengo deuda de esas cuotas que ya pagué. Mi deuda corresponde a las cuotas a vencer y que si las actualizo todo, a este momento estaría en presencia de una renta inmediata vencida de esas 7 cuotas. ¿Sí? 7 cuotas vencidas, porque el momento de evaluación es este. No es cuando vence la cuota 10. El momento de evaluación es el momento de pago de esa quinta cuota. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Que es la eterna pregunta en las clases de consulta. Siempre llegaban a este caso, lo querían resolver y todo el mundo planteaba la duda. Entonces, por eso lo incluimos, para que vean que lo que venía siendo una renta adelantada, al momento de evaluación esta, pagando la cuota, yo voy a evaluar como el saldo de deuda como si fuese una renta inmediata vencida. Porque si el momento de evaluación es este, yo tengo la primera cuota al final del bimestre, ¿sí? Y todas las otras sucesivas a los finales del bimestre. ¿Sí? No importa este último parte del gráfico, también no la tengan en cuenta. ¿Y qué tendríamos en cuenta? Desde el vencimiento este, que es cumplido esos 2 meses o ese bimestre, en adelante hasta el final. ¿Sí? El momento final de esta renta que voy a evaluar ahora sería este, cuando pago la cuota, y no ese bimestre que no hay nada. ¿Sí? Momento de evaluación este, momento de inicio de esta renta y momento de finalización sería cuando está el pago de esta séptima cuota. Entonces, voy a determinar ese valor actual de esa renta de 7 cuotas vencida y va a ser mi saldo de deuda. Entonces voy a tener el valor actual de esas n cuotas, la tasa I, sigo usando la tasa bimestral porque el periodo de esta renta es bimestral, va a ser la renta inmediata vencida de cuotas de 3.051,33 y una de 7 a la tasa bimestral de 0,0385. Reemplazo este A de 7 por 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N y obtengo el valor del saldo de deuda, que sería el saldo a refinanciar total en este momento, y debo hacer todo lo que me piden para la refinanciación. Entonces, 18,416,20 va a ser el saldo a refinanciar. ¿Sí? Bien.
Recién a partir de ahora empiezo a leer las condiciones de la refinanciación. Reducción del 5%, pago de 10 cuotas mensuales vencidas, y que tenía las primeras 5 de un valor y las últimas 5, 30% menor a las primeras 5. ¿Sí? Y un pago extraordinario también habrá que hacer de 5.000 pesos al fin del cuarto mes, desde la refinanciación. Entonces, vamos a ver, todas esas son las condiciones. El saldo de deuda que habíamos determinado, le hacemos un 5% de reducción, o sea que vamos a pagar el 0,95. Si quieren empezarlo, ¿de dónde sale 0,95? Es 1, que sería el 100%, menos el 5%. O sea, 1 menos 0,05 me da el 0,95 para multiplicar por el saldo de los 18.000 que determinamos. Y digo entonces que el saldo a refinanciar sería los 17.495,40, que va a ser la base de cálculo para las cuotas. ¿Sí? No los 18, sino que me hacen un descuento de un 5%, y los 17.495 lo voy a pagar en 10 cuotas mensuales. Los primeros 5 meses tengo un valor de, como habíamos determinado antes, en la cuota 1, sería esta la cuota, un valor de cuota 2, las primeros 5 cuotas, y las últimas 5 cuotas de 5 meses va a ser cuota 3, le llamemos, que es el 70% de la cuota 2. El anuncio decía un 30% menor, o sea que es el 70% de la cuota 2. Las primeras 5 cuotas que son vencidas, 1, 2, 3, 4, 5, son las cuotas 2. Y a partir de las 6 a la 10, son el valor de cuota 3, que es el 0,70 de la cuota 2. Entonces, mi nuevo gráfico de la refinanciación será este, en función de las cuotas mensuales. Va a ser este mi momento de evaluación, porque es el momento de la refinanciación, el de inicio de pago de las cuotas, y me faltará graficar ese pago extraordinario que nos decían de 5.000 pesos, ¿sí?, a los 4 meses, al final del cuarto mes. Es decir, voy a tener ese pago extraordinario al final del cuarto mes. ¿Sí? Termina el cuarto mes y allí hago el pago extraordinario, además de esa red. Entonces, yo tengo que evaluar esto que es la refinanciación. Yo sé cuánto vale la deuda refinanciada. Calculé que ya una vez hecho el descuento, 17.495,40 es el saldo a refinanciar. Entonces, lo voy a hacer con 5 cuotas de un valor, 5 cuotas de otro valor que empiezan desde el sexto mes hasta el décimo, ¿sí?, y ese pago extraordinario. Entonces, si las primeras 5 cuotas de C sub 2 tienen un valor y las otras cuotas tienen otro valor, ¿yo puedo decir que tengo una sola renta ahí? Si tienen dos valores distintos. No. No, pero... Que tengo dos rentas. ¿Sí? Son dos rentas distintas, ¿no es cierto? Exacto. No perdamos de vista el momento de evaluación. ¿Cuál es? El momento en que refinancio. Cero. ¿Sí? El cero de la refinanciación. ¿Sí? No es el cero desde el inicio, porque recuerden que teníamos que ha transcurrido 4 bimestres. Pero eso ya no lo tengo en cuenta. Ya eso lo tuve en cuenta para sacar la deuda a refinanciar. Ahora estoy en el momento de refinanciación, es el cero de esta operación. Esta es la operación de refinanciación. ¿Sí? Entonces, estoy en el momento cero, allí estoy evaluando y allí tengo el valor de la deuda, 17.495. Bien. En este momento, si yo miro hacia el gráfico, hacia el futuro, ¿qué tengo? Tengo una renta de 5 cuotas de valor C sub 2, que es una renta inmediata. ¿Sí? Es un ADNI de esas 5 cuotas. Y vuelvo al momento cero. Tengo a partir del sexto mes hasta el décimo, ¿sí?,
al final de cada mes otra renta de 5 cuotas de valor C sub 3, pero que la debo evaluar al momento de evaluación, que es el 0, no acá. Si yo evalúo en el momento 5, donde empieza esta renta, sí es un ADNI. Pero como mi época de evaluación es el momento 0, a ese valor del ADNI de esta cuota C sub 3, lo debo actualizar por el B a la N1, que son los 5 meses. ¿Sí? Porque en este momento, si yo no tuviera nada acá, las primeras 5 cuotas, ¿qué pienso? ¿Qué tengo a la época de evaluación? Una renta diferida. Sería esta la época de diferimiento. ¿Sí? Ya hemos analizado esta renta de 5 cuotas, el ADNI de 5 cuotas. Ahora analicemos aquella renta. Que tengo una época de diferimiento y recién empieza el inicio de los pagos de aquella renta. ¿Sí? Entonces tengo un ADN por el B a la N de estos 5 meses. Tengo una renta diferida. Tengo una renta entonces inmediata de las cuotas C sub 2 y una renta diferida de las cuotas C sub 3 que la tengo que actualizar. ¿Sí? Es una renta diferida. Y tengo una cuestión más, el pago extraordinario, que también lo debo sumar, pero debe estar valuado a la fecha de evaluación, al momento de evaluación, que es el 0. O sea que si yo pago, ¿cuánto era? 5.000 pesos, aquí al mes 4, eso lo debo actualizar y expresarlo al momento de evaluación. O sea que a los 5.000 lo debo actualizar por 4 meses. ¿Estamos de acuerdo en el análisis gráfico? Sí, profe. ¿Alguna duda? Porque después, cuando veamos la fórmula, ya, si no entendimos esto, nos vamos a marear más. Entonces, si entienden que estoy en presencia, todo lo que analizo es en función del momento de evaluación. Es el que me indica en presencia de qué estoy, qué modelo voy a utilizar. ¿Sí? Es el momento de evaluación y me dice, tengo una renta inmediata de 5 cuotas. ¿Qué valor? Se sube. Y tengo otra renta que es diferida, porque transcurren los 5 meses y recién empieza esta otra renta, que es de cuotas de otro valor, C sub 3. Y a su vez tengo el pago extraordinario que debo actualizarlo a la fecha de evaluación, al momento de evaluación. Error común, no actualizar ese pago, que debe estar actualizado al momento de evaluación. ¿Sí? Es un error muy común. Por eso es que también hemos pensado en incluir en el práctico, para que no sea solo que el que ve los casos adicionales puede entender esto y el que no lo vea los casos adicionales no entiende. Aunque ya trabajamos con un pago extraordinario en uno de los casos anteriores, ¿no? ¿Se acuerdan que trabajamos ya un pago extraordinario? Teníamos un anticipo en uno de los planes de los autos y teníamos también un pago extraordinario más que lo habíamos actualizado igual que ahora. Bien, entonces, ¿cómo lo planteamos a esto para determinar el valor de la cuota? Aquí vamos a tener dos incógnitas, ¿sí? El valor de la cuota 2 y el valor de la cuota 3. Pero sabemos que la cuota 3 está en función de la cuota 2, que es el 70%, el 0,70 de la cuota 2, ¿sí? Entonces, decimos que la deuda a refinanciar, que son los 17.495, se va a componer, entonces, de las dos rentas, una que es una inmediata vencida de cuota C2, más otra renta que es una diferida, porque tiene ese B a la M, que ya lo traducimos aquí en cuestión de tasa, ¿sí? En realidad, las tasas todas son iguales, la I1 y I2 no ha variado, así que no vamos a... En realidad aquí estamos expresando como si hubiera el N1 fuera distinto al N2, pero son iguales. Hay 5 meses de una renta, 5 meses de la otra renta, y las tasas I1 y I2 son iguales. ¿Sí? No se enreden con eso. Es porque ese modelo es por si hubiese 2 tasas o 2 tiempos. Si tendría, por ejemplo,
una renta de 4 cuotas y otra de 6. ¿Sí? Pero en este caso son todas de 6. ¿Sí? Tengo, en realidad, cuota 2 por una de 5 a la tasa mensual. Recuerden que acá son meses, no bimestres como originalmente. Y la cuota 3, que viene a ser 0,70 de la cuota 2, por una de 5 cuotas a la misma tasa 0,191. Pero tenemos, como esto era una renta, la segunda era una renta diferida, tenemos el 1 más I a la menos 5. ¿Sí? Actualizo esa segunda renta por 5 periodos mensuales. ¿Sí? Entonces, sumada las dos rentas, ¿qué me queda? Sumar el valor del pago extraordinario actualizado. ¿Sí? Los 5.000 por 1 más la tasa mensual a la menos 4. ¿Por qué a la menos 4? Porque el pago está al final del cuarto mes. O sea que debo actualizar 4 periodos mensuales. Próximo paso es este valor actual, lo que está sumando lo paso restando. Y la única incógnita me quedaría C sub 2. Saco factor común y todo el corchete pasaría dividiendo a esos 12.000. Y determino el valor de la cuota 2, que es 1.662,50. Les dejo para que terminen de copiar, para que no les pase nada por alto. Con eso terminaríamos. Bueno, falta determinar la otra cuota, que terminen de copiar esto y aclaramos que la cuota 3 es distinta a la cuota 2. Ya lo dijimos, las primeras cuotas tienen un valor, la cuota 3 es el 70%, o sea que al valor de la cuota 2 lo multiplico por 0,70 y determino el valor de la cuota 3. Este procedimiento ya lo hicimos en otro momento para determinar dos cuotas distintas. ¿Alguna duda? En el chat solo están registrando asistencia. Bien. Y allí se termina el práctico. ¿Ha quedado todo claro? ¿Quieren pensar alguna otra variante dentro de esto mismo como para que saquen alguna duda? Siempre pues se puede pensar algo distinto. Ahí Gastón me dice que está todo claro. Porque ponemos la hoja en blanco, si la ponemos en más azul oscuro ya no va a estar tan claro. Bien. ¿Ninguna otra duda con respecto a los casos anteriores? Que ya había preguntado yo hace rato, pero... A ver, acá Raúl, en el chat me dice, el contador nos puede explicar teóricamente la renta diferida y el caso 10. Teóricamente. Este caso 10, el que estamos desarrollando ahora. Digamos, acá tendríamos la renta diferida esta. Les reitero, cuando hacemos esta refinanciación, ¿sí? Yo tengo 10 cuotas mensuales, pero no son iguales las 10.
Las primeras 5 tienen un valor y las otras 5 tienen otro valor. ¿Sí? Entonces, yo tengo que evaluar estas 5, que sí serían una renta constante, ¿sí? Vencida de 5 cuotas, sería un A de 5 mensual, ¿sí? A una tasa mensual, y sacaría el valor a este momento 0. Y después pienso qué sucede con las otras 5 cuotas que están, ¿sí? a 5 meses de diferimiento y recién comienzan los pagos de esas otras 5 cuotas. O sea que estoy evaluando, ¿sí? esa renta diferida al momento 0. Entonces, tengo 5 meses de diferimiento, que esa renta de 5 cuotas, ¿sí? Una de 5 cuotas, que sería inmediata, la actualizo por 5 meses y la sumo como una renta diferida, ¿sí? Que la renta diferida tiene la característica, puede ser adelantada o vencida, pero debe llevar ese factor B a la T o B a la M, ¿sí? Que sería el factor de actualización. Ahora expresamos 1 más I a la menos N para decir que estamos actualizando. ¿Sí? Esa es la cuestión. Yo estoy sumando una renta inmediata más una renta diferida. Y a su vez tengo que sumar un pago extraordinario, pero que debe ser actualizado. Ese es el tercer componente de la refinanciación. Renta inmediata, más una renta diferida, más un pago extraordinario que debo actualizar. Y esos son los componentes teóricos, digamos, de este caso. No sé si eso responde a la pregunta que había planteado. Bien. Javier nos plantea, ¿y si todavía hay cuotas impagas antes del momento de evaluación? Bien. ¿Qué sucede cuando dejé de pagar algunas cuotas? ¿Eh? Bien. Hoy vamos a ver el caso y lo analicemos allá. Tengo que determinar el saldo de deuda. Yo tenía esas 12 cuotas. Supongamos que no pagué las 2 últimas cuotas. Hay un caso en el que dicen no se pagó las cuotas. Y el momento de refinanciación es, ya se vencieron la cuota del bimestre anterior, se vence la cuota esta y voy a hacer la refinanciación. Recién me presento al acreedor. El acreedor no me vio durante 4 meses. ¿Sí? Yo pagué la tercera cuota, este bimestre no aparecí y pasó otro bimestre y recién aparezco. O sea, después de 4 meses, 2 bimestres recién aparezco. Y le digo, bueno, refinanciame la deuda. Ah, pero hay 2 cuotas vencidas. Bien. ¿Qué hacíamos cuando teníamos documentos vencidos en el práctico anterior? Para determinar cuánto debo hoy. ¿Esos 2 documentos tienen el mismo valor hoy? ¿O debo capitalizar intereses? Capitalizar interés. capitalizábamos. Moratorio. Exacto. Y tendré que tener en cuenta si en el convenio, que el convenio que tenga con el acreedor es un contrato, aquí el contrato lo leo en el planteo del caso, si me dicen que tengo que pagar intereses punitorios, además de los intereses por mano, sí tengo que pagar intereses punitorios, porque esa cuota que venció el mes pasado, yo no la pagué. La de hoy, que vence hoy justo el día de refinanciación, no llevaría punitorio ni moratorio, porque vence hoy. Pero sí esta que venció ya antes, ¿sí? Entonces, esa podría llevar punitorio. Y deberé calcular los moratorios por ese bimestre que transcurrió y no la pagué, más el punitorio también por ese bimestre. Esta la sumaría porque está evaluada a hoy. Sería parte de tener esta más las otras 7 cuotas. O sea, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuotas adelantadas hoy. Entonces, evaluaría esa renta por vencer como 8 cuotas adelantadas.
en vez de tener 7 vencidas. Tengo las 7 vencidas más esta que sería, que vence hoy. Serían 8 cuotas adelantadas. ¿Eh? O sumo directamente esa cuota más el A de 7. Da exactamente lo mismo. ¿Eh? Pero tengo que tener en cuenta esa cuota vencida, que le tengo que cargar intereses moratorios y le tengo que calcular punitorio si está convenido que haya pago de punitorio. ¿Sí? Entonces, ahí verían ustedes, le doy la explicación de que pueden hacer de las dos formas, que es como tendría esa cuota de hoy, tendría también, seguiría teniendo una renta adelantada, pero de 8 cuotas, no una vencida de 7. ¿Sí? O la trato como que esta cuota, ¿cuánto vale hoy? Más una vencida de 7, que son las otras 7 por vencer. Son las dos alternativas que les tiene que dar exactamente lo mismo. La variante está en lo que está vencido, que lleva moratorio y punitorio, y está contratado eso. ¿Eh? O sea que el concepto que hemos visto en el práctico 2, de que lo que está convenido, la obligación que tenía su vencimiento, no se abonó, debe capitalizarse los intereses, y si hay un convenio, también calcula los punitorios. ¿Sí? Si no dice nada de punitorio, solamente el cálculo moratorio. ¿Eh? ¿Alguna otra? ¿Tienen casos adicionales de este trabajo práctico para que podamos practicar? Sí. Tienen en la cartilla de casos adicionales, segunda parte, ahí deben tener 25 casos para practicar de toda la teoría de la renta. ¿Sí? O sea que ya si quieren nos pueden ir viendo y viendo qué observan, qué dudas se les puede plantear para que ya vayan planteando alguna duda. También. Bien, pero les explican muy bien. Solo que sea Claro. la persona no va a aprender, no hay. Al final, ¿saben cuándo el parcial? El parcial en principio está programado para el 29 de junio, pero con el tema de los 2 feriados que vamos a tener por Güeme, antes teníamos 1 y ahora tenemos 2, pero en definitiva es como que el del 20 pasa al 21, sería lo mismo. Vamos a tener jueves y lunes que no vamos a tener. Jueves próximo no tenemos y el lunes próximo tampoco. Así que seguramente lo vamos a correr al parcial una semana. En principio, los cálculos que estuvimos haciendo ayer con el profe Fernández es que nos iríamos o al sábado 3 o a lo mejor les damos el fin de semana y hacemos o 5 o 6 de julio, lunes o martes del examen. ¿Sí? Porque vamos a estar tenemos la clase del lunes 14, el 17 y el 21 no tendríamos, y tendríamos el 24, el 28 y el 1. Con eso vamos a llegar justo ahí para terminar el desarrollo del práctico 4. Así que probablemente por eso le cambiemos la fecha. El 26 no va a poder ser, no vamos a llegar. ¿Sí? Pero bueno, piensen ustedes, prográmense para el 3 de julio, que puede ser, lo pensamos que para darle unos días, ese fin de semana, para que sea o el lunes o martes. ¿Sí? Porque después ya está programado Profe, para... Sí, sí, yo escucho. quería preguntar, ¿cómo se sacaban los intereses del caso 5? No entendí muy bien esa parte. Del caso 5 de este práctico 3. Sí, sí, de ese. A ver. Cinco.
Eh, ¿Dónde hablamos de que capitalizar los intereses por las entregas de estas entregas parciales que hubo del préstamo? ¿Esa es la pregunta? Claro, sí creo que había que sacar el interés de ahí Exacto, es eh, el primer sobre procedimiento que la estamos cuota del haciendo. préstamo. El primer procedimiento para saber cuánto es el valor total del préstamo. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos? El préstamo nos entregan en 3 partes. ¿Sí? Esto es muy común en operaciones de construcción. Cuando nosotros hacemos un crédito con el banco y nos dicen que nos van a hacer la entrega, ¿sí? Determinado valor, ¿sí? Pero se va a entregar en función de avance de obra. Por ejemplo, bueno, la obra que ustedes van a hacer de la construcción de la casa, así como este es un contrato del Estado, pero los bancos también hacen con particulares, que le vamos a hacer, supongamos, el 30% de entrega previo para que inicien la obra. A los 2 meses le entregamos el 40% más. Y a los 3 meses más, otro 40% y ya completamos. Y van a empezar a pagar cuando termina la obra, supuestamente pensando que puede ser un año la obra, ¿sí? Por eso todo eso va con contratos, ¿sí? Se refleja en un contrato. Entonces nos van a decir que puede ser que nos hacen la última entrega y encima podemos tener 2, 3, 6 meses hasta que termina la obra y recién se empieza a pagar. ¿Sí? O sea, más o menos son las características que están planteadas acá. También se da en un convenio con un banco para la construcción de una vivienda. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con cada entrega, no es que cada vez que nos entrega la plata del banco y vamos sumando como una libretita de almacenero y no le cargamos nunca los intereses. No, no es así. Cada entrega que hace el banco nos va a cobrar, por cada día que transcurra, nos va a cobrar los intereses. Entonces, nos hicieron una entrega en el momento 0, otra entrega en el momento 1. Bien. Y la última entrega en el momento 3. Debemos capitalizar, cargar los intereses desde el momento de la entrega inicial, del 0 hasta el 3. La que nos entregan en el 1, del 1 al 3. ¿Sí? Esto eran periodos anuales, entonces cargo con la tasa anual. ¿Sí? Y esta estaría evaluada esa fecha. Pero a su vez hay un periodo de diferimiento de gracia. ¿Sí? Bien, eso lo voy a tratar cuando haga la determinación del valor de las cuotas. ¿Sí? Pero hasta la última entrega puedo decir cuánto es el total del préstamo hasta acá. Y de ahí calcular el valor de la cuota en función de que hay una renta diferida. Entonces, ¿cuánto es el valor del préstamo hasta el momento de la última entrega? El valor de la primera cuota, CES1, capitalizada por 3 periodos, más el valor de la segunda cuota, que está en el 1, capitalizada por 2 periodos. ¿Sí? Por un ahí, en 2 periodos. Más el valor de la tercera cuota, que estaría en el momento de evaluación. Entonces no la tengo que capitalizar, nada, ni descontar, nada. La suma de esos valores que están los 3 expresados a la misma fecha, me da los 1.363. Yo debo capitalizar intereses desde la entrega hasta el momento en que termina de hacerme toda la entrega del banco. ¿Sí? Y a su vez, ese valor va a ser el valor del préstamo total para determinar cuánto va a ser el valor de cada cuota. Y si hay una época de diferimiento, un periodo de gracia, en que no se pagan cuotas, ni se pagan intereses, nada, yo debo capitalizar los intereses. ¿Cómo lo hago? A través de la renta diferida, ya me está haciendo esa capitalización, porque a la renta inmediata la está actualizando por B a la K. En definitiva, hemos visto que ese B a la K está haciendo la capitalización de los intereses hasta el momento que inicia la renta de esa ADNI. Lo ven con el pasaje de término. Pues yo planteo que los 1.363 es una renta diferida. Cuota por ADNI por 1 más I a la menos, o B a la K, o 1 más I a la menos 3, que son los 3 años de diferimiento. Y eso paso a multiplicar al préstamo, me lo eleva porque estoy capitalizando esos 3 años de interés.
y entonces calculo que voy a pagar 10 cuotas ya vencidas. Entonces la expresión, ven cómo se transforma. A la diferida se termina transformando en una inmediata, pero una vez que transcurre todo el periodo de diferimiento, he capitalizado los intereses y ahí determino el valor de las cuotas. No se procede esto que calculo después. Ya inmediatamente cuando termina de hacer las entregas el banco, una vez que te hace la entrega, me dice, listo, ahora te calculo cuántas son las cuotas que tenés que pagar. Porque me va a tener que pagar una renta diferida. Hay un periodo de gracia. Y hace el cálculo a través del modelo matemático de la renta diferida. ¿Sí? A través de que ese valor de préstamo va a ser la cuota por el ADNI por B a la K. ¿Sí? Y podrá ser un ADNI adelantado o vencido. Depende de las condiciones del préstamo. ¿Sí? Porque les dije que puede ser que nos diga que las cuotas van a ser adelantadas. Entonces, la primera cuota no va a estar en el 7, sino en el 6. Voy a tener esos 3 años de diferimiento, pero en el 6 tendré la primera cuota. Entonces, el modelo va a cambiar, que va a ser una adelantada. ¿Sí? Una amortización adelantada y no vencida. Es la única variante Profe, que... ahí también la barrita cambiaría, que no. O sea, iría atrás de la acá, Perdón, ¿cómo? No te en el escuché modelo. bien. Que en el modelo El- matemático la barrita esa, en que está entre K y B también se iría atrás, que no. si que en el caso de que no tenga una adelantada, si Claro, en el planteo una caso que cuota sea. adelantada, si planteo una cuota adelantada, esto va a seguir siendo igual. K diferido, porque tengo una diferida, o sea, al plantear una cuota adelantada, cambia un periodo, pero el diferimiento sigue existiendo. ¿Sí? Yo tengo la Ah, bueno. barra acá cuando tengo la anticipada, cuando estoy buscando valores finales, cuando estoy en una renta anticipada, o busco el valor final, o busco el valor en otro momento intermedio o al final. Ahí, esas son las, cuando busco valores futuros, esa es cuando tengo barra acá, que son las anticipadas. ¿Sí? La diferida es, cada periodo difiero el pago de esta deuda. ¿Sí? Eso indica. Cada periodo después inicia la renta. Ahora, cuando tengo barra acá, estoy diciendo antes, cada periodo antes empezó esta renta. Estoy evaluando hoy, pero hace rato que empezó esta renta. Hace cada periodo. Eso indica que esté la K antes o después de la barra. ¿Sí? Cuando es una diferida, tengo periodo de gracia, tengo K después, tengo la deuda. ¿Sí? K diferida, podrían leer. Y cuando tengo barra K, es una anticipada. Antes empezó, cada periodo antes empezó esta renta, pero la estoy evaluando hoy. ¿Sí? Que es cuando busco capitalización, ¿sí? Cuando estoy buscando un valor final, o posterior al final, o intermedio, pero tengo la incidencia de capitalizaciones. ¿Sí? Recuerde que la anticipada, el modelo más claro que ustedes gustan es la imposición, que es cuando evalúo al final. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bueno, bien. ¿No hay más dudas? No lo veo, profesor Fernández, que iba a entrar un poquito tarde, pero todavía parece que no pudo entrar. Bueno, voy a buscar para que iniciemos el otro trabajo práctico.
Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del trabajo práctico 4, en el que vamos a ver sistemas de amortización y al final empréstito. Ustedes ya deben haber visto toda la parte teórica de los sistemas de amortización, en la que tienen que haber desarrollado ya todos los modelos matemáticos que vamos a utilizar. Vamos a partir del modelo del concepto de la teoría de las rentas para poder después emplearlas en estos sistemas de amortización, sobre todo en el sistema francés, donde decíamos que la renta inmediata vencida era la base del sistema francés. ¿Sí? Y también analizamos el sistema alemán, el sistema americano, ¿sí? Y algún otro sistema, que lo vamos a ver específicamente, o métodos que no responden efectivamente a las características de un sistema financieramente correcto. En principio vamos a resolver, en el caso 1, el sistema francés, en el caso 2, el sistema alemán. ¿Sí? ¿Y en qué varía? ¿En qué varía el sistema francés del sistema alemán? ¿Alguien puede darme una referencia? ¿Qué concepto tenemos en cuenta para diferenciar un sistema francés de un sistema alemán? El pago de los intereses, cuota a cuota. ¿El pago de los intereses es lo que va a variar? Sí, puede variar. Varían de por sí, pero no es la característica principal. O sea, el alemán empieza, el francés, por decir, empieza pagando muchos intereses y poco capital, y va aumentando cuánto paga de capital y disminuyendo cuánto paga de interés, y las cuotas son todas constantes. Bien, pero el pago del interés surge como consecuencia de esa parte de capital que me decís que varía. ¿Cómo le llamamos a esa parte de capital? Porque, ¿en qué consiste un sistema de amortización? Yo voy a ir cancelando la deuda con pagos parciales. Pagos parciales de la deuda. Los intereses sabemos que tenemos que pagar el interés por todo lo que debemos, ¿sí? Así como hemos hecho en renta el cálculo de cuántos son los intereses, determinamos la deuda y si hay pagos que no hemos hecho, le tenemos que capitalizar intereses, o sea, vamos a pagar intereses por cada tiempo que transcurra, ¿sí? Entonces, un sistema de amortización consiste en ir cancelando parcialmente la deuda mediante determinados pagos. A ver, yo le plantearía la primera situación. ¿Qué pasa si yo digo, tomo 1.000 pesos de préstamo? ¿Sí? La tasa de interés para la devolución va a ser del 5%, pongamos para que hagamos un cálculo rápido. Transcurre un mes y yo tengo que pagar la cuota. ¿Cuánto sería el interés por ese mes que transcurre? Si la tasa es del 5%. ¿Cuánto debería pagar de interés? De 1.000 pesos, el interés por un mes, con una tasa del 5% mensual. ¿Cuánto es el interés que debo pagar? Y quiero cancelar toda la deuda. Tengo Y que pagar 50 en total, profe. los 1.000 más 50. 1050. O sea, si yo no pago 1.050, no la cancelo. Ahora, yo le digo, si transcurre ese mes y yo quiero pagar solo 50 pesos, ¿achico algo de la deuda o solo pago interés? Solo pago interés. No achicaría nada de la deuda, ni un centavo, pagaría solo el interés. Y transcurre otro mes y tengo que pagar otra vez 50 pesos, ¿sí? Sin achicar la deuda. Y así sucesivamente pagaría hasta el infinito, ¿sí? Siempre pagaría 50 pesos y nunca achicaría la deuda. La deuda permanecería constante siempre. Los sistemas de amortización lo que piensan es que hay que pagar una cuota un poquito por lo menos mayor que el interés para que pueda ir achicando la deuda. Por lo menos que pague 51 pesos para que por lo menos un peso achique de la deuda. ¿Sí? Si pago 51, bien.
pagué los 50 de intereses y $1 de la deuda. O sea que debería 999 y pagaría un poquito menos de interés en el otro periodo, más $1, y podría ir achicando la deuda. En algún momento la voy a cancelar. Esa es la idea de los sistemas de amortización. Ir pagando parcialmente la deuda. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la puedo pagar parcialmente? A través de algún sistema de determinar la cuota de alguna manera. ¿Sí? Bien. Leamos el caso, ¿sí? Y ustedes solo me van a terminar diciendo por qué el sistema francés se llama así. Dice, un préstamo de 1.000 pesos se cancela mediante sistema de amortización progresivo en 4 cuotas mensuales, fijándose una tasa de interés del 3% mensual. Confeccionar el cuadro de amortización. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo sabemos que el sistema francés es? ¿Qué dice ahí en ese enunciado para decir que es el sistema francés? Amortización progresiva, Entonces, ¿cuál es la característica del sistema francés? que progresiva. La amortización es progresiva. ¿Sí? ¿A qué le llamamos amortización? A la partecita de la cuota que va achicando la deuda. ¿Sí? ¿Cómo lo simbolizamos? Con la letra T, ¿sí? La T minúscula. Esa amortización T es la partecita de la deuda que va achicando. Y en el sistema francés le decimos que es progresiva, porque en la primera cuota pago un valor de amortización. En la segunda cuota voy a pagar un poco más que la amortización primera, y se incrementa un poquito. En la tercera se incrementa más, y voy pagando cada vez más amortización y menos intereses, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy achicando la deuda, pero la suma de la amortización más el interés me da una misma cuota. El sistema francés se basa en pago de cuotas constantes, ¿sí? Que cancelan una deuda. Y si digo pago de cuotas constantes vencidas, ¿qué renta es de la que estuvimos viendo ahora? Yo saco un préstamo hoy y lo voy a pagar en 12 cuotas mensuales vencidas. O como dice acá, 4 cuotas mensuales vencidas. En el momento que me dan el préstamo, ¿qué renta es esa? De 4 cuotas mensuales vencidas. Es una renta inmediata, una renta Inmediata. diferida. Inmediata, porque tengo que empezar a pagar. Ahí más, no me habla de periodo de gracia, nada. No hay un periodo de gracia. ¿Sí? No se habla de eso. O sea que estoy en préstamo, me dan el préstamo y tengo que empezar a pagar la cuota al final del primer mes. ¿Sí? Y así mensualmente. Entonces, ¿qué tengo? Una renta inmediata vencida. Ese es el sistema francés. Las cuotas van a ser constantes, pero la composición de lo que es amortización y de lo que es interés va a ir variando. ¿Sí? Como la amortización del T va a ser progresivo, va a ir creciendo. ¿Sí? Y ustedes van a ver, se ponen a ver el desarrollo de la progresión esa, le llamamos T1 a la amortización del primer periodo, con la primera cuota, T2, T sub 2 a la segunda, T sub 3 a la tercera, T sub 4 a la cuarta cuota, ¿sí? A la cuarta amortización. Y a los intereses le llamamos I sub 1, más I sub 2, más I sub 3, más I sub 4. ¿Sí? Vamos sumando los intereses. Ambos componentes T más I conforman la cuota, pero van teniendo distinta conformación. La amortización es progresiva creciente, y si la cuota está constante, por ende, el interés va a ir decreciendo, porque me va creciendo la parte de amortización, por ende, el interés va decreciendo. Y va decreciendo porque a su vez decimos que los intereses se pagan sobre saldo de deuda. Bien. Toda esta característica lo vamos a ver en lo que nos está pidiendo, el cuadro de marcha. ¿Sí? El cuadro de amortización o cuadro de marcha. Son las dos formas de denominación que tiene este cuadrito que vamos a hacer, ¿sí? Y que nos va a permitir hacer un análisis. Ustedes van a poder bajar les vamos a pasar la extracción de los datos y el cuadro, ¿sí?
este primer cuadro en la que solamente van a tener el valor de los primeros componentes, pero van a tener que copiar todo el desarrollo del resto. Hoy lo van a tener que copiar todo, pero lo van a tener después a disposición. Entonces, ¿qué nos decían los datos? Que teníamos una deuda de 1.000 pesos a pagar en 4 cuotas mensuales y una tasa del 3% mensual. Eso es una renta inmediata vencida, que es un sistema francés. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos decían que se va a cancelar mediante el sistema de amortización progresiva. O sea que ese es el denominado sistema francés. Que las cuotas van a ser constantes, por ende aplicamos el modelo de la renta inmediata vencida. La deuda de 1.000 pesos va a ser igual a las cuotas por el ADNI, con N igual a 4 meses y una tasa mensual del 3%. Como la incógnita va a ser la cuota, hago el pasaje de término. ¿Sí? Entonces van a ver que la cuota va a estar dada por la deuda por el ADNI a la -1. Es decir, está dada vuelta el ADNI, lo ven acá. Entonces, la cuota la cuota va a ser los 1.000 pesos de deuda por el A de 4 cuotas a la tasa del 0,03%, 0,03, a la -1, o sea, la inversa del ADNI. Reemplazo, 2.000 pesos, la inversa del ADNI me queda la fórmula del ADNI dada vuelta, lo que era numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Porque la incógnita es la cuota y no la deuda. Resuelvo y me da una cuota igual a 269,03. Ese va a ser el valor de las 4 cuotas. 4 cuotas voy a pagar del mismo valor, 269,03. Entonces voy a hacer el cuadrito de amortización o cuadro de marcha en el que voy a tener en cuenta la evolución de la deuda periodo a periodo. Primero en la primera columna voy a registrar los periodos, ¿sí? Voy a tener en cuenta que voy a pagar en 4 meses, entonces voy a hacer 4 periodos mensuales. Voy a ir reflejando cuál va a ser el saldo de deuda, no al final, sino al inicio de cada periodo, o sea, en el K-1. Estoy al final del primer mes, no. Este saldo me indica cuánto debía al principio del periodo, al inicio de este periodo mensual. Al inicio del mes, yo debía 1.000 pesos. ¿Sí? Es cuando saco el préstamo. Después, en la segunda columna, o tercera, vamos a reflejar los intereses. En una cuarta columna, las amortizaciones del periodo. Y la suma de los dos componentes me tiene que dar el valor de la cuota. ¿Sí? Y en realidad, como ya sacamos el valor de la cuota, decimos el valor de la cuota es 269,03. Ponemos 269,03. Y las otras 3 cuotas también van a tener el mismo valor. ¿Sí? Vamos a considerar siempre que las cuotas, si no nos dicen que no se pagan, las cuotas se deben pagar a su vencimiento. ¿Sí? El sistema, todo sistema de amortización, tiene en consideración que las cuotas se deben pagar a su vencimiento. Si no se pagan, ya es lo que estuvimos analizando. Hay una refinanciación, habrá que calcular más intereses cuando se vaya a pagar la cuota. ¿Sí? Cada cuota atrasada, ustedes van a ir a pagar al banco, no van el día de vencimiento, van un día posterior, le van a cobrar el interés por un día. Van 10 días después, le van a cobrar los intereses por 10 días. ¿Sí? Y el resto de la cuota se mantiene igual, porque van a tener que pagar su fecha de vencimiento. ¿Sí? Profe, ¿cómo es que sacamos, perdón, no escuché, ¿cómo era que sacábamos la T? No, todavía no la Ah. expresé. Dije que vamos a poner el interés, vamos a poner la amortización. Los dos nos van a sumar el valor de la cuota. Y ya la calculamos. ¿Sí? Ya sabemos que la cuota, sistema francés, todas las cuotas, cuota 1, cuota 2, 3, 4, todas son iguales. Entonces, ese es el valor que por ahora pongo en la tabla. ¿Sí? Entonces,
¿qué decimos del cómo calculo los intereses? En el ejemplo, antes de empezar, antes de analizar el caso en particular, dijimos, ¿cuánto sería el interés por ese mes de los 1.000 pesos que tomo, el interés que debería pagar? Y lo calculo en función de la deuda por la tasa, ¿sí? Yo digo, la deuda que tengo asumida de 1.000 pesos, transcurre un mes, ¿cuánto tengo que pagar? La tasa era del 3% mensual. Entonces, a los 1.000 lo multiplico por la tasa, hago este B al inicio del periodo, en el momento 0, lo multiplico por la tasa del 3%, me dan los 30 pesos de interés. Bien, ahora vamos a la amortización. La amortización, decíamos que tiene que ser la parte de la deuda que vamos achicando. Si yo voy a pagar una cuota de 2.69 y los intereses que están incluidos en esa cuota son de 30 pesos, ese es el valor, el 3% de lo que debía. Entonces, la amortización es la diferencia. Decíamos que los dos componentes, amortización más interés, nos hacen el valor de la cuota. O sea que si I más T me da C, el valor de la cuota, pasaje de término, ¿sí? Cuota menos interés me va a dar la amortización. 269,03 menos los 30 me da la amortización. 239,03. Ahora comprendieron cómo calculamos cada componente, el interés, la amortización, la cuota, ya hemos hecho el cálculo inicial. En un sistema francés, lo primero que calculo es el valor de la cuota, ¿sí? Porque todas van a ser constantes. Vamos a hacer el gráfico, si nosotros hacemos el gráfico en el eje temporal, vamos a tener las 4 cuotas de 269,03. ¿Sí? 4 cuotas vencidas, 269,03. Por eso que la calculamos en función de el modelo de la renta inmediata vencida. Bien. El interés siempre se calcula sobre saldo de deuda. El saldo que debía al inicio del periodo, transcurre el periodo, calculo el interés al final del periodo. ¿Sí? Bien. Y a su vez vamos a agregar dos componentes más, que es ¿cuánto es el total acumulado de amortizaciones? La T minúscula se transforma en T mayúscula cuando voy acumulando. Lo que pagué la parte de amortización del primer mes, más del segundo, más del tercero, vamos a ir acumulando. Como esta recién pagué una sola, pagué los 239, el acumulado son los 239,03. Cuando pague la segunda cuota, tendré el T sub 2 y ya podré sumar este T1 más el T sub 2 y sacar otro valor. Por ahora es el mismo valor. He pagado una sola cuota, he pagado una sola amortización. ¿Y cómo saco el saldo de deuda una vez que pagué la cuota? Cuidado que aquí hay que tener en cuenta, en el eje temporal, estoy en el momento 0. Cuando pasa un mes, pago la cuota. Terminó el primer mes y allí pagué esa cuota. Bien. Allí tengo un saldo de deuda por haber pagado la cuota, en el momento que la pago. ¿Sí? Entonces, los 1.000 que debía de deuda, ¿qué parte de los 1.000 pagué? ¿Qué parte de los 1.000 amorticé? Estos 239, que es lo mismo que estos T. Entonces, a los 1.000 les resto esos 239 y me da el saldo, 760,97. Ese es el saldo de deuda en el momento de pagar, cuando es al final del primer mes. Allí tengo un saldo de deuda. Que en realidad va a ser el saldo al inicio del segundo mes. O sea, pasa un mes y empieza el segundo. Al inicio del mes, el B2 menos 1, BK menos 1 sería el 2 menos 1, es el saldo al final del primero. ¿Sí? Este va a ser el saldo al inicio del segundo periodo. Entonces, vamos a pasar a completar el cuadro y decimos que esos 760 van a ser el saldo al final del primer periodo
que yo lo voy a consignar en el principio del segundo periodo. Es su K menos 1. Acá sería el B sub K, por eso ya lo tenemos graficado, es el B sub K. Ese, si lo paso a otra columna, va a decir, es el saldo al inicio del nuevo periodo. Son los 760,97. Bien. Y debo calcular los dos componentes, interés y amortización. Pero lo que ya tengo puesto, la columna completa, es las cuotas, que todas van a ser de 269,03. Todas las cuotas contantes, 269,03. Entonces, me falta calcular los dos componentes, amortización y los intereses. Pero, ¿qué hicimos para calcular los intereses? Y decimos que siempre los intereses se calculan sobre el saldo de deuda. Es decir, saldo de deuda al inicio, que eran los 760. Le aplico la tasa de interés. O sea, 760 por 0,03, 3% de 760, 22,83. ¿Sí? Entonces, si pago una cuota de 2,69 menos los intereses de 22, la diferencia me da la amortización, 2,46,20. En el cuadro sacamos la amortización por diferencia, porque sacamos el interés sobre el saldo. En realidad, en conceptos teóricos, ya lo vamos a ver un poquito más abajo la fórmula, ustedes con fórmula pueden aplicar y sacar cualquier componente de la tabla, del cuadro. ¿Sí? Por ahora lo vamos sacando por diferencia a la amortización. Bien. Entonces, tengo que calcular ahora cuánto es el total acumulado, T mayúscula, sub K, de amortización, al final del segundo, cuando pagué la segunda cuota. Y es igual al acumulado anterior más la amortización de este periodo, más los 2,46,20. Y me quedan los 4,85,23. O sea, sumo las dos amortizaciones, que era 2,39 más 2,46, me da los 4,85. Sumo T1 más T2, me da el acumulado sub 2. T mayúscula sub 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Hagan ustedes el 3 y el 4. Es el mismo procedimiento. Ahora vamos resolviendo de la misma manera. Ahora, ¿qué nos faltaría acá? Nosotros hemos hecho la columna de sacar el saldo, esa última, que la puedo poner o no, porque yo la pongo adelante, porque me va a servir para el cálculo fácil del interés, pero la puedo calcular dos veces. Acá, no calculo, la calculo una vez y después la traslado. Y entonces, ¿cuánto es el saldo de deuda cuando pago acá la segunda cuota? ¿Cómo lo saqué a el saldo de deuda inicial? Dije, la deuda menos el total amortizado, menos los 2,39. Ahora, en este momento, la deuda 1.000 menos el total amortizado, menos los 4,85. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 514,77. Que lo puedo consignar acá en esta columna, que va a ser lo mismo que ponerlo aquí y después trasladarlo al inicio del tercer periodo. Pero ¿cuándo lo saco? Cuando pago la cuota esta. Pago la segunda cuota y allí saco total acumulado de amortización y saldo de deuda. En el momento del pago. Si nosotros lo vemos en el eje temporal, cada vez que pague una cuota, saco el saldo de deuda. Pago la otra, saco el saldo de deuda. Pago la siguiente. Cada pago que haga, puedo sacar el saldo de deuda. Porque hasta que no pague la cuota, no me varía, no se reduce la deuda. Entonces estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Si no pago la cuota, no achiqué la deuda. Bien, entonces ese saldo, 1.000 menos 4,85, me da los 514,77. ¿Cómo saco el interés? Ese saldo al inicio del tercer periodo, por la tasa del 3%, 15,44.
como sé el interés, como sé la cuota, la diferencia, la resta, 2,69 menos 15,44, me da la amortización, 2,53,59. Y la amortización acumulada, pagando la tercera cuota, es el acumulado anterior, con 2 cuotas, más este T sub 3, que es 2,53,59, me da los 738,82. O lo que es lo mismo, sumo T1 más T2 más T3. Me tienen que dar los 738. Bien. Y ahora necesito sacar el saldo pagando la tercera cuota. ¿Cuánto va a ser el saldo de deuda? Los 1000 originales menos este acumulado, menos los 738. ¿Cuánto es? 261,18. Eso es pagando la tercera cuota. Lo pongo como final del tercero o inicio del cuarto mes. ¿Sí? P sub K menos 1. Recuerden que acá esta columna se llama el saldo K menos 1, o sea, al inicio del periodo K, o al final del anterior. 261,18. Para calcular el interés del cuarto cuota es el saldo de deuda por I, por la tasa del 3%, 7,85. La amortización va por diferencia, la cuota menos los 7,85, da los 261,18. Y la amortización acumulada será el T mayúscula acumuló con 3 cuotas, más los 261,18, que me tiene que dar los 1000 pesos. Queda lo mismo que hacer la suma de T1 más T2 más T3 más T4. ¿Cuánto me da? Los 1000. ¿Sí? Ustedes haciendo la comprobación de sumando todas las amortizaciones, tiene que ser el total de la deuda. Si no me da los 1000, me va a quedar un saldo de deuda o estoy pagando más de lo que tengo que pagar. ¿Sí? Algún cálculo tiene que estar erróneo. Porque la suma de las amortizaciones, T1 más T2 más TK más T sub N, hasta la última amortización de la última cuota, tiene que dar B, que es la deuda original. En este caso, los 1000. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bien. Como dijimos que el cuadro de marcha lo vamos haciendo paulatinamente, también tenemos los modelos matemáticos para determinar cualquier componente del cuadro a través de la fórmula. ¿Sí? Ustedes lo han visto en la teoría, le tienen que haber dado ya todos los componentes. Aquí va a haber una forma más de determinar el saldo de deuda. Ya se lo voy a mostrar, pero inicialmente esto es como la trabajamos. Es decir, ¿cómo determinamos el saldo de deuda? Esta columna adicional, ¿sí? Que la tenemos a la derecha, que no la hemos calculado porque en realidad es la misma que tenemos al inicio del otro periodo. ¿Cómo determinamos el saldo al momento K? La deuda menos la acumulada, es lo que fuimos haciendo. La deuda B es lo 1000 menos el T acumulado, las amortizaciones acumuladas. Cuando pago la cuota, tengo. Esa es la condición y la característica. Reitero, el saldo de deuda se calcula en el momento de pago de la cuota. Pago la cuota K, en este caso la cuota 1, y saco el saldo de deuda.
pago la cuota 2, saco el saldo de deuda. Pago la 3, saco el saldo. Y así sucesivamente. Ese saldo me sirve para el inicio del nuevo periodo, ¿sí? Pero el saldo se calcula en el momento de pagar la cuota. Una vez pagada la cuota, ¿sí? Con esa cuota achiqué parte de la deuda, entonces allí calculo el saldo de deuda. Hay otra forma de calcular el saldo de deuda en el sistema francés. Les expresaron en la teoría. Les pregunto, porque hay otra forma. Profe, es que todavía no vimos este tema en la teoría. ¿No vieron nada del sistema de amortización? No, no todavía. llegamos todavía. No, profe. Entonces estamos por adelantado. Entonces dejemos pendiente las fórmulas, ¿sí? No lo voy a marear más. Dejemos pendiente. Desarrollamos el cuadro y, si quieren, el lunes hablamos del tema de las fórmulas. No sé si van a tener la teoría. A lo mejor algunos en alguna comisión ya tuvieron, en otra no. Dejemos pendiente entonces la fórmula. Porque cada uno de estos componentes yo lo puedo sacar por fórmula, ¿sí? Por el modelo. Ustedes ven ahí abajo, dejen la pendiente si quieren, la van a tomar de la teoría. Hay un modelo para calcular cada uno de los intereses, cuánto vale I1, I2, I3, I4. Lo saco con el I sub K. En realidad lo sabemos porque hicimos saldo de deuda por la tasa, ¿sí? Eso es lo que estuvimos haciendo. Pero a su vez también ahí está el desarrollo teórico para calcular cuánto vale cada T sub K. ¿Sí? Cuánto vale el T sub 1, cuánto vale el T sub 2, ¿sí? Cualquier T sub K. Y esto es una progresión, decimos, crece progresivamente, ¿sí? Eso lo van a ver un poco en la teoría, lo dejamos pendiente. Y la cuota es constante. Veamos las características del sistema en base a lo que yo les decía. ¿Cuál es la característica del sistema? Que la amortización, este T, tiene un crecimiento progresivo. Progresivamente va siendo cada vez mayor. ¿Sí? Responde a una progresión geométrica, lo van a ver. ¿Sí? Si quieren, acá la ven, el modelo que les marca que hay una progresión geométrica. En función de la primera amortización, calculo todas las otras con una progresión y en la que está puesto nuestro factor 1 más i. ¿Sí? Y el exponente va a ir variando. ¿Sí? Pero crece en función de que a la anterior lo multiplico por 1 más i. Esto por 1 más i me da esto. Esto por 1 más i me da el t sub 3. T sub 3 por 1 más i me da el t sub 4. Compruébenlo después si quieren. Esa es la razón de crecimiento de esta progresión. Por eso es que en realidad, si crece con el factor 1 más i, no tengo 1 más 1 más i, más por 1 más i, por 1 más i, por 1 más i, no me hace la curva de montón. Si este t tiene un valor que es cualquier capital, ¿sí? Lo multiplico por 1 más i, tengo un monto. Si lo vuelvo a multiplicar por 1 más i, tengo un monto. O sea, tengo el crecimiento del monto. Crece como la fórmula del monto, ¿sí? Como 1 más i a la m. Sí. Ese es el dibujo gráfico que va a tener ST. Por supuesto, depende, va a arrancar en un valor y va a ir creciendo. ¿De qué va a depender? De la cantidad de cuotas. Acá lo hicimos en 4 cuotas, parece que es más amortización que interés. Cuando se pague en 50 cuotas, 100 cuotas, y va a tener más componente de interés que de amortización. Eso depende del tiempo. Pero el crecimiento responde a esa forma. ¿Sí? Crece de razón 1 más i. Va creciendo esa amortización. Y la cuota es constante. Y la otra característica es que los intereses, como se pagan sobre saldo de deuda, y los saldos como son decrecientes, ¿sí? Porque voy achicando partecitas de la deuda, entonces el saldo va siendo cada vez menor. Por ende, el interés, si siempre hago saldo por i, el interés va a ser decreciente. ¿Sí? Entonces, responde a las características del cuadro, nos completa las características del sistema.
y teniendo el cuadro, y si sumo la columna de intereses, voy a decir, tengo el total de intereses que voy a pagar, 76,12, que surge de la diferencia de cuántos son los valores de cuota que pago, sumo los 4 de 269, me da 1076,12. Eso, menos 1000 que era la deuda original, tengo los intereses, 76,12. O sea, lo pagado menos la deuda me va a dar los intereses. ¿Estamos? ¿Alguna duda de cómo confeccionamos el cuadro? Lo elemental, ya para que ustedes vayan conociendo cómo funciona el sistema francés. Después vamos a hacer el análisis en cuestión de fórmulas, pero ya pueden decir que si nos dan la deuda inicial y todos estos datos, cantidad de cuotas, tasas, los datos que tenemos en el caso, la deuda, la cantidad de cuotas, la tasa, y que nos dicen que es un sistema francés o sistema de amortización progresivo, lo que vamos a tener es que tenemos la forma de calcular, supongamos, el renglón 3, el renglón 4, sin tener que hacer todo el cuadro de marcha. ¿Sí? El primer cálculo que hago en el sistema francés es cuánto es la cuota. Es lo que hicimos inicialmente. Calculé primero cuánto van a ser el valor de todas las cuotas. Y de ahí calculo los componentes de cada uno. Que podríamos, en base a eso, calcular la fila 3 o la fila 4. Todo con fórmulas y modelos que bueno, ya lo van a ver en la teoría, después los aplicamos para que la tengamos en claro. Bien. Y pasaríamos a ver el caso 2, que me dice que considere la misma información, la misma deuda, la misma tasa, el mismo plazo, pero bajo el supuesto de un sistema de amortización constante. También nos piden que armemos el cuadro de amortización. Entonces, la amortización acá no va a ser progresiva, sino que va a ser constante. O sea que todos los periodos vamos a amortizar, el T, ese T minúscula, va a ser igual en todos los periodos. ¿Sí? A ese sistema, ¿cómo se denomina? El sistema de amortización constante se llama sistema alemán, en el que decimos que la parte de amortización, ese T, va a ser igual todos los periodos. ¿Sí? En todas las cuotas el T va a ser igual. El interés no, y la cuota no, lo que va a ser constante es el T. ¿Sí? En el francés teníamos la cuota, la columna de cuota constante. Aquí la columna constante va a ser la amortización, el T. Entonces, tenemos los 1000 pesos de deuda, el N 4 meses, 4 cuotas mensuales, la tasa misma de 0,03 mensual, y tengo que determinar cuánto va a valer T. La amortización, si todas las cuotas van a ser iguales, cada amortización surge de dividir la deuda sobre la cantidad de cuotas, B sobre N. El valor total de la deuda lo divido en cantidad de cuotas, 1000 dividido 4 me va a dar los 250, todas las amortizaciones T1, T2, T3, T4 van a valer igual, 250 pesos. O sea, esta columna va a ser igual, ¿sí? Quieren completen, o sea, ahora van a tener que completar todas las, armen el cuadrito, les doy un minutito para que armen el cuadro y ya seguimos, ¿sí? Porque si no, no van a poder armar.
Bien. Estamos de vuelta. ¿Ya pudieron armar el cuadro? Ya Sí, estamos profe. con el tiempo. Estamos con el tiempo justo. Lo desarrollamos rápidamente, les digo cómo consiste. Armamos el cuadro con la misma característica en el sentido del mismo desarrollo, ¿sí? Siempre el interés vamos a sacar sobre el saldo de deuda. Al saldo de deuda inicial de los 1.000 pesos lo multiplicamos por la tasa. 1.000 por el 3% nos va a dar 30 pesos. Como ya tenemos completada la columna de amortización, todas son iguales las T 250, T sub 1 vale 250, T sub 2 igual, T sub 3 y T sub 4, todas valen 250. Esa es la característica de este sistema de amortización constante, que se llama el sistema alemán. Entonces, la cuota la sacamos por la suma. Interés más amortización, I sub K más T sub K me da la cuota. O sea, 30 más 250 me da 280. El acumulado de amortizaciones, recuerden que sumamos. Como pagué una sola cuota, tengo solo 250. Aquí, en este momento, cuando pago la cuota, saco el saldo. Los 1.000 menos los 250 de amortización, me queda 750, que es el saldo al inicio del otro periodo. Ese saldo por el 3% me dan los intereses, 22,50. 22,50 más los 250, que ya lo tengo calculado, todas las amortizaciones iguales, me da la cuota, 272,50. Y el saldo de deuda va a ser los 250 anterior más el T sub 2, que estoy calculando 250, 500 pesos. La amortización total, acumulada. Los 1.000 de deuda original menos estos 500 me da el saldo de 500 pesos de deuda con el pago de la segunda cuota. Ese va a ser el saldo al inicio del tercero. Y el interés va a ser los 500 por el 3%, me da los 15. Sumo 15 más los 250, que es constante, 265. La amortización acumulada serían los 500 anteriores más el T sub 3 que pague 250, 750 el acumulado. El saldo de deuda en este momento, pagando la tercera cuota, son los 1.000 menos los 750, me quedan 250 pesos, que es el saldo para el inicio del último periodo. Ese saldo por el 3% me da 7,50. Los 7,50 más los 250 me queda los 257,50 de la última cuota. Y el acumulado de amortización es los 750 más los 250 que pago de amortización de esta cuota, llego a los 1.000. Sumando la columna de los T, también me tienen que dar los 1.000. ¿Sí? La suma de las cuotas me va a decir cuánto es el total de pagos, 1.075. Y 1.075, que es el total de pago, contra los 1.000, que era la deuda original, me va a dar los intereses, que da la suma de total de interés. Bien, ya estamos con el tiempo, así que lo dejamos acá, lo terminamos el lunes de ver y analizar. ¿Sí? ¿Comprendieron cómo es el procedimiento de cálculo? Los intereses, saldo por la tasa. Todo hago el saldo por la tasa. ¿Sí? Los T son todos iguales, sumo interés más amortización y me dan los valores de cuota. Y el acumulado voy sumando amortización anterior más esta, me da. Sumo las 3, me da los 750. Sumo las 4, me da los 1.000. Profe, Sí.
En el sistema francés da un poquito más, ¿no? La cuota, en la suma de las cuotas. Hay una Me diferencia. está dando de 1076,12. Sí. Sí. Porque tenemos 4 cuotas nada más, ¿no? Ah, Pero a veces da más diferencia. ¿Sí? claro, pero siempre da más el francés que el alemán. ¿Por qué indicamos? Porque aquí se va amortizando de manera constante. ¿Sí? Mm, Vamos a ver gráficos. Yo he preparado unos gráficos. En principio, en la parte teórica le van a hacer un solo gráfico y no lo van a ver a lo mejor ustedes nítidamente. Yo he preparado otro gráfico en función de cómo veníamos haciendo los gráficos, que va dando la evolución, cómo va variando el saldo en un sistema y en el otro. ¿Sí? Porque acá si amortizamos constante, la deuda va a ir decreciendo de manera constante. En el otro sistema, que vamos amortizando progresivamente, la amortización va a bajar también progresivamente. ¿Sí? O sea, va a hacer que el saldo vaya bajando progresivamente. Eso lo vamos a ver más detenidamente en la próxima clase. ¿Sí? No se preocupen por los modelos matemáticos, ya se lo van a dar en la teoría, lo vamos a ver el lunes de todas maneras. Ya se nos ha terminado el tiempo de la clase. ¿Sí? Les agradezco la atención. Hemos pensado, ya hemos terminado el práctico, hemos arrancado con el próximo. Probablemente mañana ya tengan en la página subido los prácticos. Gracias. profe. Buenas tardes. Hasta el lunes. Gracias, profe. Chao. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao a todos.